Saludos amigos y amigas, soy Rubén del canal Masai Adventures Channel y esta vez hacemos una exploración urbana inusual. Esta vez te enseño el barrio de La Mina en el área metropolitana de Barcelona, en España, considerado uno de los barrios más peligrosos de esta ciudad. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar con su historia, ahora, mientras paseamos y te enseño el barrio, te voy contando su historia. En realidad, el barrio de La Mina pertenece administrativamente al municipio de Sant Adrià del Besòs, una ciudad vecina a Barcelona, aunque se considera unida a lo que se llama el área metropolitana de Barcelona, que son un conjunto de municipios que circundan la ciudad administrativamente hablando en sí. Se trata de un barrio que fue creado en 1969, en plena época franquista, por el Patronato Municipal de la Vivienda, que compra los terrenos al municipio de Sant Adrià del Besòs. Se hace para erradicar unos núcleos de barracas que ya existían en la zona de Barcelona y que eran muy popularmente conocidos como el Camp de la Bota, el barrio del Somorrostro, el barrio de Pekín, La Perona, Cantunis o las barracas que existían en la conocida montaña del Montjuïc de Barcelona, que aparecieron en Barcelona durante las épocas de migraciones campesinas que vinieron a la ciudad para buscar mejores condiciones de vida dentro de las zonas industriales de la ciudad. Se trata de lo que llaman un barrio de creación instantánea que se encuentra dividido en dos zonas principales conocidas como La Mina Vieja y La Mina Nueva, en la que hay ubicadas más de 2000 viviendas con poblaciones de bajos recursos y formación educativa, con origen muy diverso y que ha supuesto retos muy importantes a los servicios sociales y a los planes de transformación que se han realizado en este lugar para intentar modernizarlo y mejorar sus condiciones de vida. Aunque existe un plan de transformación del barrio desde la década del 2000, en el que se ha intentado transformar la cara del lugar, sencillamente se pueden ver a veces las huellas sociales que todavía perduran en el lugar, en el que todavía actos delictivos siguen ocurriendo con relativa frecuencia. Existen importantes esfuerzos para integrar un barrio que en sus inicios estuvo completamente apartado de los núcleos urbanos principales y rodeado principalmente de fábricas y zonas industriales, en las que desde aquí ya podemos ver la zona que se encuentra a la izquierda, que es la llamada Mina Vieja, que fueron los primeros edificios construidos de lo que se llama el chabolismo vertical, y ya después, a la derecha, en lo que se ha formado como una avenida principal, tenemos al fondo la Mina Nueva, que son los edificios que fueron construidos posteriormente en los años 70, y ya conviviendo los de construcción más reciente, en los que se intenta modernizar e integrar el barrio completamente al área metropolitana, con diversas obras de infraestructura importantes. No muy lejos de la Mina Vieja podemos encontrar una naciente actividad comercial en la que restaurantes, pequeños colmados y otros comercios empiezan a surgir alrededor de las avenidas principales que cruzan el barrio y lo integran con el resto del casco urbano de Barcelona, en el que diversas comunidades de muy diversos orígenes, algunas incluso de origen extranjero que han llegado aquí en los últimos años, conviven todas juntas dentro de estos espacios que mostramos ahora. Una de las que se ha constituido una de las avenidas principales y que circunda el barrio, el Carrer de Just, es el que marca la línea divisoria entre la zona comercial y más modernizada, ubicada en las afueras del barrio, y la zona de la Mina Vieja, en la que vamos a empezar a adentrarnos
y que por razones de seguridad en ocasiones posiblemente no podré hablar mucho. Vamos a ir adentrándonos ahora por sus calles, aplicando en lo posible la teoría del hombre gris dentro de lo posible. Bueno, ya directamente empezamos con los primeros problemas. Ya se acerca alguien para decirnos que no grabemos o que no tomemos fotografías suyas o de su portal dentro de la zona de la mina vieja. Así que iremos haciendo una pasada dentro de lo posible y como se pueda, intentando respetar pues los deseos de estas personas, ¿eh? Vamos a empezar a hacer un recorrido por las calles del lugar. A ver. Aquí estaríamos dentro de los bloques que pertenecen a lo que se llama la mina vieja de Barcelona, y en la que ya podemos ver que incluso hay pequeñas placas de sistemas de alarmas de seguridad, avisando que hay sistemas de alarma colocados en este lugar. Como ven, se trata de una zona de origen humilde y que en su momento, cuando empezó a ser construida, al final de los años 60, se incluyó gente de origen muy diverso sin ningún tipo de plan de integración social, en el que se integraba personas de orígenes muy diversos en lo que se llamó el chabolismo vertical, y que generó numerosos conflictos sociales y educativos en su momento, y que todavía han dejado huella en la zona moderna de la mina en la actualidad. Esto viene a ser literalmente la zona de los primeros bloques que se hicieron. Aquí está la zona en la que nos advirtieron que no vayamos a grabar ni a filmar. Efectivamente se puede ver las huellas de que es una zona relativamente marginal de la ciudad y en la que hay que tener cuidado porque la zona se encuentra vigilada en las plazas. Hay que tener mucho cuidado en el movimiento por aquí, eso no cabe duda. Y dentro de todo, intentar pasar desapercibido y enseñar lo mejor que se pueda este lugar. A medida que nos vamos adentrando en el barrio, curiosamente tenemos un carret de Albania, se puede ver pequeños espacios como este, de recreo y esparcimiento, unidos a pequeñas zonas comerciales, que vamos a explorar un poco a ver cómo son, qué es lo que ofrecen aquí. De momento seguimos enseñando el barrio. Y vamos a entrar aquí a ver qué es lo que les ofrecen a estas personas que están viviendo en esta zona. Bueno, tenemos una pequeña calle central, son unas pequeñas galerías. Tenemos una zona de desayuno, un fogón latino, lo cual ya dice la posibilidad del origen emigrante en este barrio. Una de petardos, un pequeño colmado y una lotería. Ya saliendo de la zona de galerías, podemos encontrar, bueno, rastros de señales caídas y una estación de metro que comunica el barrio, una de las varias que hay, existe más de una. Esta sería la estación de Besós. Besosmar, creo que es, sí, la estación de Besosmar, y en la que seguimos teniendo pequeños comercios de barrio, bueno, que ofrecen diversas opciones de compra a los habitantes de la zona, sin duda alguna. Sin embargo, hay que tener un cuidado porque ya se ve gente vigilando incluso los portales de algunos edificios. Seguimos encontrando comercios
que ya nos dicen algo del origen diverso de la población actual del barrio. Aquí tenemos una tienda de productos árabes, Alhambra. Y hay que destacar que en los últimos censos se estima una población en el barrio de un total de 10.000 habitantes, aunque se estima que la población real es mucho mayor de la censada en las estadísticas oficiales. Y hay un claro contraste entre muchos edificios, como pueden ver. Aquí en la zona de la Mina Vieja hay un claro contraste entre edificios. Bloques más altos unidos a estos más pequeños, algunos incluso, bueno, aparentan un estándar de vida un poco más alto, y aquí podemos apreciar un poco cómo son los portales de algunos de los más antiguos que hay, en los que, mira, se puede ver que no hay ventanas, por dentro ya parecen sin pintar y deteriorados, hay que decirlo. Más señales de sistemas de alarma, ADT. Aquí tenemos, bueno, un portal un poco mejor conservado. Este ya parece mejor pintado, mejor mantenido. Y este que parece de cerramiento reciente. Y este sí que conserva todas las ventanas hasta arriba, como debió ser originalmente. Existen nidos de guacamayas y aves tropicales invasoras que durante los años en los que existían las ventas de estos animales en la Rambla de Canaletas en Barcelona, algunos escaparon, han hecho comunidad salvaje y son grandes depredadores de la flora e incluso de la fauna de la zona. Hacen unos nidos tan grandes como hacían en zonas tropicales, en esta zona donde los árboles son más endebles y normalmente los nidos tienen un peso tan grande que estas ramas que ves acaban cayendo sobre vehículos como este, que posiblemente ocurrirá a largo plazo. Aquí les enseño más partes del barrio. Son calles muy estrechas. Cuando se está en un barrio de estos y no eres de la zona, es preferible evitar siempre estas zonas, y les sigo enseñando la zona comercial, todo lo que ofrece. En general el comercio de proximidad y minorista es variado alrededor de las estaciones de metro. Existe un parque infantil, pequeños colmados, fruterías. En general hay una actividad comercial, se puede decir, viva dentro del barrio. Aquí nos encontramos en uno de los límites del barrio, que los marca la Rambla Prim, conocida avenida principal que marca los límites entre la Mina Vieja y los siguientes barrios de la Barcelona en sí, y que incluso marcan los límites municipales entre Sant Adrià del Besòs y Barcelona ciudad, en la que seguimos teniendo la zona comercial, que la vamos a seguir explorando antes de adentrarnos en los barrios más profundos de la mina. Dentro del barrio tenemos servicios inmobiliarios, solo por curiosidad, a ver cuánto cobran aquí por una propiedad. Apartamento para vivienda, 45.000 euros. 210.000. Increíble. Los precios que veo yo. Aquí tenemos una conocida panadería, la 365. Ahora nos metemos por el carrer Xavier Nogués, antes de entrarnos en la zona comercial, para ver qué es lo que ofrecen en el barrio. Aquí tenemos carnicería. Tenemos mercerías. Bueno, restaurantes y bares hay por toda la zona. Aquí vamos a otra zona de galerías a ver lo que hay. Pescadería, venta de ropa, cortinas, peluquería. No, se puede decir que hay un comercio minorista muy variado en las afueras del barrio, al menos, ¿eh? En la zona, digamos, que se ha intentado más modernizar,
con los planes de transformación del barrio propuestos a lo largo de las décadas del 2000 y el 2010. Tenemos interesantes muestras de arte en los que se intenta adecentar los espacios. Aquí un memorial de un acontecimiento que ocurrió en este barrio en los años 70. Expresiones de arte popular, de graffiti. Y aquí tenemos una placa conmemorativa a uno de los eventos sociales principales del barrio. El encierro de las mujeres en el patronato de vivienda en 1977, en el que reclamaban mejoras en las condiciones de vida y habitabilidad de los edificios, que se hicieron de manera muy precaria y con materiales de muy baja calidad, en los que hubo incluso humedades, desprendimientos que ponían en peligro la vida de las personas que viven en el lugar. Se trata de un barrio en el que ha habido importantes luchas sociales a lo largo de su historia también. Y aquí tenemos el nombre del mural, La Matrioshka. Es un colectivo de profesionales audiovisuales con un estudio en la Vía Trajana y que son los autores de esto que les acabamos de enseñar. Dentro de las curiosidades de esta galería tenemos aquí este pequeño comercio en el que incluso ha sido reseñado en un reportaje del canal La Sexta en los canales de televisión española, en los que puedes ver la interesante oferta gastronómica que hace y en la que incluso hablan de los croissants que hace este hombre para su clientela española con tradición halal. Acabo de hacer una compra en el Horno de Humair, que es el comercio que les acabo de hablar y del que hay reseñas en la prensa de diversas maneras. Se trata de un señor con una historia muy interesante que llegó desde Pakistán hace años, se instaló su negocio en este barrio y es súper conocido tanto por su dulcería árabe como por su dulcería local, en la que él asegura que mantiene la tradición halal en su realización. Y ahora les voy a enseñar lo que he comprado allí para degustar. No podíamos perdérnoslo. Aquí tenemos los típicos dulces árabes, conocidos como baklava, que a mí me encantan, que los vamos a probar mientras exploramos el barrio. Disculpen que me crucen los dedos, pero está interesante. Y ahora vamos a comer la empanadilla de atún de Humair. Recomendación del señor en el momento en que entré a su local. Está caliente y buenísima. Y sin duda recomiendo buscar este lugar. El Horno de Humair, aquí en las galerías cercanas a la estación de Besosmar. Bien, y ahora dejamos los espacios del mercado del Besós con el horno del señor Humair, cuya empanadilla y dulces estaban buenísimos, y seguimos ahora explorando la zona de la mina vieja para llegar después hasta la mina nueva y uno de sus espacios que son símbolos de la degradación y el mejoramiento de este barrio, que son la antítesis y que están uno al lado del otro. Vamos allí. Aquí podemos ver las distintas obras que se están haciendo para adecentar el barrio y seguir integrándolo al casco urbano. Yo observo aquí, a diferencia de otros barrios que he visitado en otros lugares del mundo, que aquí hay un verdadero esfuerzo de integración y que el barrio no acabe convertido en un gueto. Tiene un comercio de proximidad pues bastante variado, incluso con alguien como el señor Humair, que está reseñado dentro de la prensa local y bueno, la verdad está bastante bien en general, ¿eh? Y ahora continuaremos la exploración atravesando la zona de la mina vieja para llegar hasta la nueva. Y ya dentro de la zona ya empezamos a ver, en una zona que es un barrio marginal, pequeñas incongruencias, como puede ser esto. Una casa en la que se ve un nivel de vida un poco más allá de lo que es normal.
como puedes ver. Contrasta mucho lo vistoso de la casa comparado con el resto. En el que ves una diferencia del estándar de vida muy marcado. Cuando uno se encuentra en este tipo de calles estrechas, aquí ya doy una recomendación: debes intentar permanecer siempre en el medio, nunca puesto en las zonas de las paredes, porque un espacio como este, que tiene tantas entradas y salidas, te podrían meter hacia adentro. Se ve actividad policial a lo lejos. Ahí se puede ver. Me he tenido que retirar de la zona hoy, casi acabo otra vez en problemas. No sé por qué tienen la sensación o la impresión de que la policía va a venir con cámaras así como las que venimos los youtubers a hacer grabaciones aquí o a espiarles. Ellos normalmente tienen otro tipo de medios de comprobación mucho más sofisticados que estas cámaras o equipos que usamos nosotros para esto, sin duda alguna. Ahora continuamos por otro recorrido. Se ven este tipo de cosas aquí. Esto es algo que no suele ser habitual. Junto a infraestructura educativa metida dentro del barrio, en la que se aprecia igualmente, bueno, los esfuerzos de las autoridades para seguir integrando el barrio dentro de lo que viene a ser el casco urbano. Tienen, la verdad, infraestructura bastante importante. Veo colegios, hospitales, centro de formación, un mercado variado, que indican que realmente sí que hay un esfuerzo de las autoridades para que el lugar realmente deje de ser una zona marginal, como fueron sus inicios, sus orígenes. Aunque está claro que no es tarea fácil con personas que tienen bajo nivel formativo, en su mayoría, al ser personas de bajos recursos, que en su momento no llegaron a tener acceso a oportunidades o educación, y que son secuelas que se van arrastrando a lo largo de generaciones. Aquí se ven incluso cableados que en la actualidad, eso aquí dudo que incluso sea legal en la actualidad lo que estoy viendo. Cables colgando por las afueras de los edificios. Posiblemente incluso hay cables pinchados. Pero aún así se ve que en la construcción original existió un esfuerzo para hacer espacios de esparcimiento centrales. Aquí estamos llegando a una zona que es una plaza, con un parque infantil relativamente reciente. Esto se ve que ha sido renovado de una manera más o menos reciente. Las jardineras son nuevas. Ahí está el parque infantil. Unos bancos relativamente nuevos también. Incluso una fuente pública de agua potable. Vamos a verla, a ver si funciona. A ver. Sí, mira, ¿ves? Perfectamente. Aunque administrativamente el espacio pertenece al Ayuntamiento de San Adrià del Besós, que es la ciudad vecina, aquí están implicadas autoridades de diversas ciudades. O sea, aquí incluso el Ayuntamiento de Barcelona hace intervenciones, ya que en sus orígenes hubo población original que estaba ubicada en las zonas de barracas antiguas que existían en Barcelona. Aquí se encuentran al menos 4 autoridades distintas implicadas en un ente administrativo que administra
e intenta llevar adelante el plan de transformación del barrio aprobado a principios de la década del 2000 y que ha tenido diversas renovaciones a lo largo de estos años. Y ya saliendo de la zona de lo que se conoce como la Mina Vieja, en la que seguimos viendo diversos comercios minoristas de proximidad de todo tipo, canchas, centros deportivos, tenemos ya lo que es el ejemplo perfecto de lo que se llama el chabolismo vertical, que son estos edificios, estos grandes bloques que se construyeron alrededor de la década de los 70, y se llama chabolismo vertical porque en vez de estar las barracas dispuestas a lo largo de todo el terreno, que eso era lo suyo, como era antiguamente en las zonas de barriadas que mencionamos anteriormente, lo que hicieron fue hacer lo mismo pero subiendo de manera ascendente. En la mentalidad de esa época, esta gente sencillamente estorbaba, así que sencillamente se la reubicó en lo que eran las entonces las afueras de la ciudad, se llegaron a mezclar con gente que ya vivía aquí en la zona rural, que eran catalanes, que estaban en las zonas de las huertas, y se los mezclaron a todos, unos con otros, dentro de los mismos edificios. Y aquí, justamente en esta zona, que es una de las más nuevas de lo que es la zona de la Mina Nueva, tenemos los edificios Venus y Saturno, que son la antítesis, digamos, el grado de comparación máximo entre la decadencia y lo contrario a la decadencia del barrio, en el que encontramos un edificio teóricamente en mejores condiciones que el otro, del cual les mencionaremos la historia más adelante. Aquí en principio ya empezamos a entrar en una de las zonas más degradadas del barrio. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Ya de por sí aquí empiezo a ver signos de decadencia mayores que en otras zonas del barrio. A pesar de que hay construcciones municipales recientes, como esta, aquí se puede ver este descampado que está medio abandonado. Y bueno, ya aquí empezamos a ver las huellas evidentes de la degradación y el relativo abandono en el que se encuentra la zona, y ya esto viene a ser indicativo de posible peligro y hay que extremar las precauciones. Aquí sí que se ve una mayor degradación del barrio y del espacio urbano, incluso con personajes bastante extraños. Incluso ves que está siendo vigilado y observado por esta zona. Vamos a enseñar este kiosco que se ve que se encuentra cerrado y abandonado hace tiempo. Y ahora sí que parece que empezamos a entrar en una zona del barrio en la que hay que extremar precauciones en general. Vamos a pasar por este portal. Aquí se ve este tipo de estructura bastante peculiar. Tienen algo de comercio, pero mucho menos que en las otras zonas que estuve visitando hasta ahora. Para que se vea el contraste de algunas viviendas. Aquí tenemos esta, por ejemplo, que parece particular, ubicada con otras. Una pequeña barbería. Y ahora tenemos que pasar por ahí. De nuevo esta pequeña estructura de metal que no sé para qué se utiliza. También están protegiendo las ventanas. Pero aún a pesar de la degradación que veo, bueno, tenemos este parque infantil que parece de una creación relativamente reciente.
Otra peluquería. Curioso. Y aquí pone que esto es una zona videovigilada, aunque esto parece que ya hace tiempo que no fuera así, por cómo está el letrero. Pero una de las características que me está llamando la atención es que dentro de las características del barrio es que, a pesar de ser un barrio marginal, tiene diversa infraestructura intentando integrarlo. Tenemos una oficina de correos en toda regla allí. La oficina del correo postal español. Más letreros avisando de que la zona está videovigilada para que se haga una panorámica del terreno. Aquí sí que empiezo a saber la ostentación de un nivel de vida y de cosas que no son muy normales en un barrio de orígenes humildes y marginales. Y aquí sí que se empieza a ver rastros de una mayor degradación en general, ¿eh? Comercios abandonados, cerrados. Sencillamente, ahora mismo sí que parece... Ahora en general sí que parece que nos adentramos dentro de la mina profunda. Lo que es la mina que tiene la mala fama y la de ser realmente peligrosa. Es lo que vamos a comprobar hoy. Una pequeña muestra del tipo de arte decorativo que se hacía en la época en la que se construyeron estos bloques. Bastante interesante. Aquí tenemos muestra de importante infraestructura social, el Casal dels Infants, dentro de la zona de la mina nueva, que es la que me parece la más degradada y que pronto van a poder ver. Ahí tenemos una pequeña casa con ruedas y alguien viviendo en este aparcamiento, donde hay vehículos de diversa procedencia además. Hay muchos con matrículas españolas. Pero como ven, el vallado se lo han robado para vender el metal. Y está justamente al lado de un espacio cultural de relativa importancia, junto a uno de los bloques más degradados de la ciudad, que es el edificio Venus, llamado así porque en principio queda en una calle que originalmente se llamaba calle Venus y que tiene más de 20 años ya con orden de desalojo y derribo y reubicación de los vecinos que viven en ese lugar. Sin embargo, esta orden de desalojo y derribo no se ha ejecutado hasta el día de hoy y se denuncia que las condiciones de vida dentro del lugar son prácticamente desastrosas y no dignas de un país que presume ser avanzado socialmente. Vamos a intentar comprobar esto ahora más adelante. Aquí tenemos un espacio cultural, un edificio de reciente creación, como se puede ver. Hay una biblioteca pública justamente al lado. Y ya a partir de aquí comienza el territorio extraño, con un montón de gente rara en los portales de los edificios. Y hay que tener mucho cuidado aquí, por lo que estoy viendo. Y justo en las cercanías de este espacio, visiblemente degradado, tenemos una comisaría de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra. Los tienen justamente al lado. Normalmente en barrios marginales europeos como este suelen tener una comisaría de policía justamente al lado de lugares conflictivos en los que, mira, podemos ver un edificio de creación reciente y aquí tenemos como el espacio cultural, es decir, la biblioteca pública que se encuentra aquí, junto con otras instalaciones educativas, han tenido que hacer este cerramiento para evitar intrusiones y robos dentro del edificio. Y ahora vamos a entrar
la zona del famoso edificio Venus, que creo es este que estamos enfocando aquí ahora mismo, y que es una de las zonas más degradadas de la ciudad. Ya de por sí se ve el nivel de degradación. Mira, las condiciones de vida en las que están estas personas. Mira, aquí se puede ver que el cerramiento fue roto. Hubo algún incendio, parece, en esa zona. Más advertencias de conexiones a sistemas de alarma. Uf. Gente muy rara y entrando y saliendo de los portales. Se dice que hay drogadictos entrando y saliendo de la instalación. Prácticamente no hay portales, ¿eh? Hostia, que vean el nivel de degradación que tiene esto. El nivel de degradación de los bloques que estoy viendo es que es impresionante. Aunque no es algo que no haya visto yo antes, sinceramente, hasta ahora en España no había visto yo algo como esto. Parece una de las barriadas marginales de Venezuela que haya visto yo anteriormente. Rejas por todas partes, pasillos intransitables. Ahora estoy en los portales del edificio Saturno, como le llaman. Y aunque dicen que supuestamente este se encuentra en condiciones mejores, sinceramente lo que se ve aquí no es precisamente lo mismo. Drogadictos. Salvo que este, por ejemplo, sí que tiene los portales que son de material mucho mejor. Bueno, en el otro prácticamente es inexistente. Wow. Ahora vamos a entrar a uno de los portales del edificio Saturno. Aunque el deterioro de los pasillos es evidente. Tuve que salir del portal que había entrado en el edificio Saturno. Estaban pegando golpes de puertas y abriendo buzones. Tuve que salir rápidamente. Y ahora vamos a este. El portal del edificio Venus. Mira un poco cómo está. Madre mía. Impresionante. Las condiciones son increíblemente malas. Ya no hay luz subiendo, ¿eh? Prácticamente no se puede subir, ¿eh? Al menos en este portal. Aquí tenemos el nombre de la calle. Aquí tenemos precisamente la señalización está hecha por el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs, del carrer de Venus, que es de donde coge nombre este edificio con orden de desalojo y derribo desde hace más de 20 años. Este es uno de los portales del edificio Saturno, que dicen que está mejor, pero sinceramente, mira, mira.
principio los buzones están en buen estado. En general los portales sí que están un poco mejor que en el otro que acabamos de entrar, ¿eh? Aquí estamos en el patio de luces. Wow. A ver qué tenemos aquí. Wow. Impresionante. Ahí tenemos a alguien que está viendo de cómo robar dentro del vehículo. Está viendo para el interior. Sí, ahí está. Por ahí se vaya con lo que robó. Ese mismo ya ha hecho varias pasadas por ese vehículo donde está esa persona durmiendo. Es posible que le estén robando. Lo increíble es que todo esto está pasando justamente al lado de la comisaría de la policía catalana. Una realidad tan dura como esta de una persona durmiendo dentro del vehículo. Entramos a otro de los portales del edificio Venus. Este ya parece... no. Le faltan prácticamente todos los buzones. Manténlo limpio, cuida tu comunidad. Unas escaleras desde las alturas del edificio tiran cosas a medida que vas pasando. Aquí, pañales sucios de los niños. Mira. Botellas a medida que vas pasando por la calle. Aquí entramos a otro pasillo. Que las tuberías están todas visibles. Basura por los pasillos. Alguien ha orinado en ese rincón. Los buzones están completamente arrancados. Apenas hay iluminación en los pasillos. Llegamos al nivel más alto del edificio. Los altos están cerrados. Las condiciones del edificio son muy similares a las de algún barrio latinoamericano que haya visto. Sistemas de seguridad de alta tecnología en algún piso. Y también letreros que llaman mucho la atención. Comida para llevar. Esta casa parece haber sido ocupada.
Y esta es la zona mejor que he encontrado del bloque que puedo filmar, porque es la que tiene iluminación en prácticamente todos los pasillos. En todos los demás que he entrado he tenido que salir por falta de iluminación. Sencillamente no sale el vídeo. El resumen de lo que me he encontrado es que sencillamente los dos edificios están degradados. Sencillamente tiene varias entradas, varios portales, de los cuales algunas zonas de los bloques están mejor. Pero tanto el edificio Saturno como el Venus se encuentran en un estado de deterioro y de condiciones de vida no acordes a lo que se debería suponer en un país europeo que presume ser socialmente avanzado. Es un foco de marginalidad, de enfermedades, lo que he encontrado allí. Y bueno, los que me van desde América Latina dirán, bueno, es que eso que estás mostrando comparado a lo que puedes encontrar en América Latina es una guardería. Pero nunca hay que subestimar el peligro que puedes encontrar en un lugar de estos, especialmente de noche, donde incluso yo mismo reconozco que no me atrevería a ir a ese lugar, al menos no sin la compañía de alguien que sea habitante de ese edificio y del que yo sepa que puedo confiar. Realmente lo que me he encontrado es que las zonas que son la periferia del barrio, que es, digamos, la primera impresión que vas a tener, es lo que está realmente renovado y reformado dentro del plan de transformación que existe de esta zona del casco urbano. Pero después, a medida que te adentras al interior de lo que es el barrio, es cuando te encuentras este tipo de condiciones de degradación importantes como las que acaban de ver. Sin embargo, no todo dentro del barrio de la mina es criminalidad, violencia y bajo nivel de vida. Aquí, en la zona de la periferia, como puedes ver, es completamente diferente a los bloques Venus y Saturno que te acabo de enseñar. Es prácticamente otro barrio, a pesar de estar dentro de la misma zona. Existen infraestructuras importantes construidas en estos años en los que existen hoteles de alta categoría, como el que se encuentra al fondo. Y ya vamos cerrando el vídeo para que vean lo mejor de la zona de la mina. Justo al lado del hotel tenemos el emblemático edificio de la empresa telefónica, la famosa empresa de telecomunicaciones, un espacio cultural muy importante de la ciudad de Barcelona, el Fòrum de las Culturas, donde se celebran diversos eventos a lo largo del año, y una de las apuestas culturales más importantes hechas nada menos que por la Universidad Politécnica de Cataluña, que es la Facultad de Ingeniería, que tenemos justamente allí al frente. Y bien, esto ha sido todo sobre la exploración especial que hemos hecho a uno de los considerados barrios más peligrosos de Barcelona, el barrio de la Mina. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.